momento lindo de los viernes, el momento emotivo, el momento donde hablamos de temas que tienen que ver con la salud de las mamás, de los niños, de todo. Por eso la presentamos a nuestra amiga, compañera Isa Alonso, CEO de Salta Bebé. Exactamente, bienvenida. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Y planteando hoy el tema de la trombofilia, que se viene hablando mucho, Sí. ¿no? En los medios de comunicación. Flor Peña quizá lo puso en el tapete de nuevo con su embarazo. Ella muestra las fotos, cómo se inyecta la heparina y el Luciana tratamiento que está Salazar haciendo. ahora también. Luciana Salazar con el alquiler de vientre Sí. y diciendo que tiene trombofilia. Sí. La mataron también, ¿no? Recibió muchos ataques Muchas críticas en redes y en los distintos programas, muchas críticas porque, bueno, se considera que no por tener trombofilia hay que alquilar un vientre, claro, ¿no? Claro. Así Sí, que sí. en Salta está la propuesta, el diputado Godoy quiere sacar la ley, porque a nivel nacional, bueno, fue vetada, recordamos el año pasado la ley de trombofilia. Entonces dijeron, bueno, lo hagamos acá en Salta, a ver qué pasa. Hay un grupo de chicas, mujeres que van por la ley, se reunieron ahora esta semana, también cuentan con el apoyo de Flor Peña, que ¿viste? Está a full con ese tema y quiere que en Salta tengamos la ley de trombofilia. Así que, si les parece, vemos un informe y después vamos con el invitado para que nos cuente un poco desde el enfoque médico qué sería y cómo se trata esta enfermedad. Me encantó. Una lucha que sigue siendo noticia en las distintas partes del país. La necesidad de promulgar una ley que ampare a pacientes con trombofilia. Si bien a fines del 2016 se aprobó en el Congreso Nacional por mayoría, poco tiempo después, la ley fue vetada por el presidente argentino. Avanzar un casillero y retroceder dos. La lucha vuelve al comienzo y la necesidad es incipiente. Desde la Cámara de Diputados de nuestra provincia se están organizando distintas reuniones para transformar el problema en una solución. Mientras tanto, referentes de trombofilia y embarazo de toda la Argentina realizan campañas para visibilizar la cuestión y obtener el visto bueno de parte del gobierno. ¿Qué es la trombofilia? ¿Cómo se identifica? ¿Por qué es necesario contar con una ley? Hoy en Nuevas Mañanas nos ponemos en la piel de las mujeres luchadoras y gritamos ley de trombofilia ya. Ahí volvimos. Bueno, volvimos. Y como les decía, tenemos un invitado, vamos a presentarlo al doctor Federico Sandanel, él es médico ginecólogo obstetra del IMAC. Y bueno, doctor, un tema bastante fuerte el de la trombofilia, ¿no? Hay muchas mujeres que están pidiendo la ley. Cuéntenos qué es primero, para que nos pongamos en tema. ¿Es una alteración en la coagulación de la sangre? Exactamente. Bueno, hola, buen día. ¿Cómo Buen va? día. Buen día, doctor. Bueno, la trombofilia sí es una alteración en la coagulación de la sangre de algunos factores. Y dentro de esto, dentro de lo que es la trombofilia, el más conocido es el síndrome antifosfolipídico, ¿sí? Esto se produce trastornos de coagulación que muchas veces produce que el embarazo se aborte en forma precoz, en forma espontánea, o produce restricción en el crecimiento, es decir, que los bebés no van a llegar a pesar lo que deberían pesar, ¿sí? O producen lo que se llama preeclampsia, una hipertensión con proteinuria, pérdida de proteínas por orina, lo cual complica bastante el embarazo y en el mejor de los casos los embarazos pueden llegar a término siempre con un tratamiento. Aquí es importante trabajar en equipo, que es lo que siempre digo yo, tratar de dar un enfoque multidisciplinario y trabajar con un hematólogo, el cual va a ser el encargado de manejar lo que es la trombofilia y manejarlas, normalmente se maneja con heparina de bajo peso molecular, ¿sí? Perfecto. Así que un poco también lo que hay que tener en cuenta que las pacientes que tienen abortos y abortos habituales, no es la trombofilia la primer causa del aborto habitual. La primera causa del aborto habitual, está descrito bibliográficamente, es la alteración genética del embrión. Entonces, uno de los errores que uno comete es cuando la paciente tiene un aborto espontáneo, el material del aborto muchas veces no se lo estudia. Y no se lo debe estudiar con anatomía patológica, sino se debe hacer un estudio que se hace un screening genético, ¿sí? Se estudia genéticamente ese embrión. Y en esos embarazos que muchas veces se detienen dentro de la mamá, lo que hay que hacer es extraer esos embriones con el mayor cuidado posible y estudiarlos genéticamente. Entonces, con lo cual el antecedente de aborto es importante, ¿sí? Pero también muchas veces nos olvidamos de esto, de la alteración genética, de alteraciones anatómicas.
hay muchísimas mujeres que tienen alteraciones anatómicas en el útero, ¿sí? Me pasó en Buenos Aires algo realmente muy raro, una mujer, embarazo gemelar, perfecto, viene con un parto prematuro, debemos hacer una cesárea de urgencia, tenía 2 úteros, ¿sí? Y tuvo la suerte, por lo menos, de llegar con ese embarazo hasta las 30 semanas, ¿sí? Pero estamos hablando de 2 úteros. Muchas mujeres tienen alteraciones anatómicas, úteros tabicados, úteros septados y demás, y los abortos son causados por estas alteraciones, ¿sí? Porque el embarazo no puede crecer, no puede desarrollar, porque hay paredes que achican el hábitat del embarazo, hablando un poco en criollo. Entonces, estudiar a la paciente en forma completa, sin olvidar, obviamente, la trombofilia como un antecedente, pero también esto, preguntar, ¿hay antecedentes en la familia? ¿Vos tuviste un aborto anterior? ¿Sí? ¿En tu familia, tu hermana, tu mamá, hay antecedentes familiares que justifiquen esto? ¿Sí? Claro. La ley, digamos, fue vetada porque de alguna manera lo que decían como argumento es que el costo-beneficio era altísimo, que estudiar a toda la población sería muy costoso. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Es un poco lo que yo te decía. Yo creo que estudiar, una cosa es hacer un screening de Papa Nicolau, donde sabemos que la población está apta y ya es algo necesario realizarlo para descartar un cáncer o alguna enfermedad de transmisión sexual. Pero hay mujeres que sufren de otros trastornos, por ejemplo, trastornos de ansiedad o trastornos psicológicos, y que nunca tuvieron un antecedente de un aborto ni una pérdida. ¿Y por qué voy a someter a esa paciente a hacer un estudio de trombofilia si por ahí ella realmente no lo necesita? Creo que es importante comenzar a estudiar a la paciente, no olvidarnos de la trombofilia como un factor de abortos, obviamente, es importantísimo tenerlo en cuenta, pero estudiar a la paciente que tiene un antecedente. Claro. La bibliografía es un poco cruel porque cuando te habla de aborto habitual, y ahí los médicos hacemos muchos congresos de lo que es aborto habitual y la verdad que muchas charlas científicas, se habla que comience a estudiar en la paciente cuando se tiene 2 o más abortos, ¿sí? Claro, que eso es lo que uno dice, eso es lo más duro. Llegar a eso, Claro. llegar a exponer el cuerpo, las ganas, como la salud integral de la mujer a tres abortos, Por 3 eso. fracasos en ese sentido. Exactamente, ahí yo creo que ahí disiento un poco con mis colegas, por ahí sería interesante en aquella paciente que ya tiene el antecedente de un aborto. ¿Por Claro. qué la voy a someter al segundo o tercer aborto? Claro. La estudio, ¿sí? Esa paciente sí la estudio, pero no hacer un screening poblacional, estudiar a toda la población sin discriminar a la que tenga por lo menos una trombosis venosa profunda, algo Claro. que te diga, bueno, esta paciente puede llegar a tener una trombofilia. Bueno, ahí sí la sometemos a estudios. Bueno, es interesante Sí. bueno, con la claridad que lo caracteriza el doctor, que nos puedan explicar esto, porque hay muchas críticas. Tal cual uno sabemos que es reniega. necesaria una ley, pero es verdad que quizá tan genérica, ¿no? Podría haber, claro, que haya algún antecedente incluso familiar, ¿no? Y en ese caso sí, que Exacto. esté contemplado el estudio de las mujeres. Todas estas cuestiones, por ejemplo, si yo voy al IMAC, ¿me puedo hacer los estudios? ¿Puedo hacerme atender? Sí, en Animac tenemos, somos un equipo obstétrico de obstetras y tenemos el doctor Pertiné, trabaja con nosotros, que es el hematólogo de IMAC. Sí, la idea es tratar de trabajar, como te digo siempre, un equipo multidisciplinario. También es importante estas pacientes que tienen abortos habituales, el apoyo psicológico, ¿sí? Porque una beta positiva, un resultado positivo, un test positivo de embarazo, genera más ansiedad que en una paciente común. Entonces, tener un apoyo psicológico, que esa paciente esté contenida, ¿sí? Que no, porque los miedos de por sí, uno se va a embarazar, tiene muchísimos miedos. Y si encima ya tenemos un mal antecedente, peor. Entonces, que el psicólogo te vaya conteniendo es fundamental. Y bueno, obviamente hacer el estudio hematológico. El estudio de la trombofilia es simplemente una muestra de sangre y el doctor pide determinados ítems a estudiar y bueno, nada, si nos da positivo, lo que tenemos que hacer es comenzar a trabajar con nuestra paciente, trabajar con heparina de bajo peso molecular y trabajar, siempre digo yo, sumando portitos, ¿sí? Hay que ver otros antecedentes, cómo estamos con tiroides, cómo estamos con el peso, ¿sí? La paciente es un todo, no es únicamente una trombofilia. Exacto. Claro. ¿Sí? Por ahí uno se enfoca a decir, no, estás con la trombofilia y te olvidas que tenés 90, 95 kilos. Entonces, trabajar con el Integralmente. contexto exactamente. ¿Sería un motivo la trombofilia como para alquilar un vientre? ¿Usted qué piensa? Bueno, primero el alquiler de vientre en Argentina no está legislado todavía, no se habla de eso todavía en Argentina.
creo que la trombofilia no es un factor como para justificar un alquiler de vientre. La paciente que lo hace seguramente debe tener algún antecedente médico o algún factor alterado, ¿sí?, que la lleva a alquilar un vientre o pensar en una ovodonación, que hoy en Argentina sí está legislado, ¿sí? Claro. Yo creo que por ahí el alquiler de vientre se piensa cuando hay más que nada una alteración anatómica en el útero o ausencia de útero, con lo cual sí pensás en un vientre alquilado. Tal cual. Está lindo para hablarlo este tema Sí, entero, creo sí. La próxima. Subrogación de vientre. Lo que pasa es que en los Exacto. medios le decimos así. Hay El algunos alquiler. médicos que no les gusta nada, ¿no? Cuando Claro. decís Tal cual. alquiler de Claro. vientre, pero bueno, Tal cual. Un para que tema- se entienda. Exacto. Esperamos la próxima entonces. Cuando Doc, ustedes para digan, hablar a de su, eso. a su disposición como siempre, cuando ustedes digan. Gracias, Gracias. Isa. Nos ¿Dónde vemos el encontramos viernes. esta y más información? www.saltabebé.com.ar. Me encantó, Bien. gracias Isa. Como siempre, hasta el próximo viernes. Pausa cortita. Cuando volvemos, información buenísima. Ya llegó Lili Papa Miguel con cursos importantes vinculados a la estética. Quédate ahí. Sabes que a veces hay